Damas y caballeros, muy buenas tardes a todos. En el video de hoy les voy a explicar cuál es la estrategia que está utilizando Guille Collado, por la cual llegó a 100.000 seguidores en Instagram con solamente 9 videos. Y lo mejor es que todos sus videos, los que están publicados en Instagram, son virales, todos. Entonces te voy a explicar qué fue lo que él hizo, cuáles los métodos que él utiliza que tú puedes replicar en tu propia marca, porque él todo su sistema lo explicó en todos sus videos. Pero yo te los quiero resumir en este video de acá, y adicional te voy a dar unos tips adicionales que puedes implementar dentro de tu marca junto con lo que te voy a explicar que hizo Guille. Inicialmente, recordemos que las 4 partes más importantes para tu crear una marca personal son: definir bien el producto que vas a vender, definir bien la persona que va a vender, definir bien la personalidad de la persona que está vendiendo y definir bien el posicionamiento de esa persona, cómo quiere posicionarse en redes. Guille básicamente hizo todas estas partes súper bien y te las voy a desglosar aquí. Pero lo que pasa es que hay una parte que está inscrita aquí dentro y ya te la voy a explicar. Iniciemos por lo más sencillo de Guille. Vamos a iniciar por lo más sencillo, que es su identidad visual y su factor diferenciador. Toda marca personal que quiera diferenciarse necesita una identidad visual y necesita un factor diferenciador, algo que la haga diferente del resto, y la de Guille es la siguiente. Lo primero y lo más básico, los elementos visuales. Guille Collado utiliza una colorimetría y elementos visuales muy marcados. Por ejemplo, en esta imagen de acá, aquí en esta captura de pantalla, tengo todos los elementos que utiliza Guille, como son la letra de los títulos, tanto el color como la tipografía, como la forma en que los pone, porque hasta la posición es algo característico de Guille. Tenemos los subtítulos, que son estos de acá. Y tenemos los elementos, que aunque no parezca muy relevante, en realidad sí, porque en todos sus videos lo repite. Son la silla, la alfombra, el piso, tenemos aquí la caja de los zapatos, tenemos como esta pelota de acá. Estos elementos puede que parezcan elementos muy sencillos, y es que lo son elementos sencillos, pero cuando tú los posicionas a modo de decoración y lo repites en tus videos, se vuelve parte de tu identidad de marca. Básicamente, si entramos a la cuenta de Instagram de Guille, vemos que todos los videos, todos tienen lo mismo. El mismo título, la misma colorimetría. Mira, aquí está la silla. Bueno, aquí caen un poco los fondos. Silla, el piso, la silla. O sea, si vemos toda la colorimetría, los colores, las letras y hasta la decoración y los elementos que utiliza son exactamente iguales en todos los videos. Por eso es que tiene una identidad tan fuerte. Cualquiera que vea un video de Guille va a saber que es de Guille y no de otra persona. Lo segundo, la vestimenta. Esto sí es más sencillo de entender, pero créeme que la vestimenta hace parte de cómo una persona te percibe a ti. En este caso, Guille Collado lo que siempre hace es vestir con una gorra y con ropa normal. Usa un estilo de ropa muy marcado, como este de acá, pero la gorra siempre es como su factor diferenciador, y también el celular. Esto también es un factor diferenciador. Es algo muy sencillo, tener un celular en la mano para grabar todo audio es algo muy sencillo, pero es lo que él utiliza. Y es algo que ya hace parte de su marca, porque mira, aquí bueno, usa una cámara, aquí está el teléfono que sale borroso, aquí el teléfono, o sea, eso también hace parte de su vestimenta, porque es lo visual que está conectado a él. Ahora bien, hablemos de la música. La música que él utiliza es Trendsetter, que en este caso es una música que también está presente en algunos videos. En estos últimos la ha variado un poco, pero si tú pones a ver cualquier video, la música es siempre la misma. Me disculpan si la pronuncié mal, pero es para que si la quieren buscar en TikTok o en YouTube. Eso por un lado son los elementos visuales. La identidad visual de Guille es tan fuerte que cualquiera la puede reconocer, y de hecho aquí podemos ver el perfil, que es súper reconocible en todos sus formatos. Ahora bien, no vas a contener una identidad visual definida. También hay que tener en cuenta cuál va a ser el factor diferenciador. Digamos, ¿qué hace diferente a Guille aparte de su estilo visual que lo hace único a otras marcas? Principalmente son 3 cosas. Lo primero son la estructura y los principios de marca. Los conocimientos que él tiene y la información que él aporta es algo totalmente diferente a lo que dice el resto. Cuando él creó la cuenta, que fue en el 2024, todo el mundo en redes decía que utiliza ganchos. Guille fue el que llegó a decir no utilizo ganchos, por lo menos verbales, porque él hace ganchos visuales, pero verbales como tal no. La estructura de narrativa, que esto ya le voy a develar más adelante aquí en el método de educación, pero básicamente la estructura normal de un video es gancho, problema
y llamada a la acción. Esos eran como los tres básicos de cualquier video, pero Guille llegó a modificar todo eso. Lo tercero es el dinamismo. Guille en todos sus videos mantiene una estética muy limpia, tiene una producción muy avanzada y sobre todo es muy dinámico. Nunca lo vas a ver quieto en un solo sitio, ni hablando de manera aburrida, ni con elementos que apoyan lo que está diciendo. Él tiene un storytelling muy marcado. Él en todos sus videos siempre parece como si fueran un capítulo de televisión, por así decirlo. Y la frecuencia de publicación, que fue algo también muy importante, y es que todo el mundo decía en el tiempo que para crecer hay que crear 2 o 3 videos al día. Guille llegó a decir no, vamos a publicar entre 2 y 3 pero que sean de súper buena calidad. De hecho, él hubo un tiempo en que subía un video cada 15 días y ahora se hacía viral. Entonces eso reforzaba más lo que está explicando. Y eso es una parte que lo diferenció mucho, los conocimientos y la forma de enseñar que él tiene. Lo segundo, y que probablemente sea uno de sus factores de éxito, su autoridad. Guille no es cualquier persona experta en redes, fue un ex empleado de TikTok. Eso automáticamente le pone una autoridad y una credibilidad a la persona, incluso si no ha hablado. Si llega Guille y me dice, y no hizo sus videos, pero él me dice que fue ex empleado de TikTok, lo que él me diga yo le voy a creer, y probablemente ustedes también. ¿Por qué? Porque tiene una autoridad irrefutable en su cargo. Y adicional a eso ha trabajado con Nike, con Reebok y con otras marcas grandes. Y pues también terminó de reforzar su conocimiento haciendo que todos los videos que publica se hagan virales. Como él enseñaba a ser viral en redes, tiene que hacer que sus videos sean virales para la coherencia de marca. Y como él logró que todos sean virales, pues su coherencia de marca creció. Y ya por último es un storytelling, que para explicarlo vamos a pasar al segundo pilar que hizo que Guille creciera tanto, que es los métodos y la educación que él transmite. Inicialmente Guille vino a romper todos los esquemas de la creación de contenido con estos 3 pilares. El primero es la estructura del guión. En este caso Guille lo que hizo fue reestructurar esta estructura, y lo que hizo fue lo siguiente. La primera parte del video es el reveal. El reveal es básicamente lo que te dice qué hay en el video. Él aquí dice que no hacen falta ganchos, que no hace falta hacer cosas súper locas, sino dar de manera muy sencilla lo que va a ver el espectador en el resto del video para que se quede si está interesado. Lo segundo es el build-up. El build-up es básicamente antes de tú dar la información que querías dar en el video, des la importancia de esa información. Muestras por qué es importante que la gente la sepa. Esto aumenta la retención porque la gente va a estar más expectante, más al pendiente de saber cuál es esa información de tanto valor. Aumenta el tiempo de visualización y por ende aumenta las visitas. Luego, él lanza la parte del valor. En el valor, él suelta el conocimiento valioso, lo que tú comentarías normalmente, que es lo que quieres educar a la gente. Y finalmente, un llamado a la acción. Pero no un llamado a la acción como el que sígueme para más. No, tiene que ser un llamado a la acción en el que las personas ganen algo. Una persona no va a hacer algo de gratis. El deseo egoísta del humano es hacer las cosas por un motivo, por una razón en concreto. Si tú en tu video haces un llamado a la acción, pero ya sea que des o que enseñes o que informes de algo que pueda educar a las personas al hacer el llamado a la acción, lo van a hacer. Luego, el segundo pilar con el que vino a romper Guille fue las 4 P's, que de hecho este ya existía, pero le dio un concepto un poco diferente. Las 4 P son los 4 pilares que tiene que tener toda marca personal para poder crecer y para poder conseguir clientes y ser viral y toda la vuelta con creación de contenido. Las 4 P es lo que te estoy explicando en este momento, y que de hecho no mencioné la tercera parte porque tengo que explicarla aquí adentro. ¿Qué pasa con las 4 P? Las 4 P son personaje. El personaje es quién va a ser la persona, la imagen, la cara de la marca o de la empresa. En este caso, el personaje de Guille Collado es el mismo Guille Collado. Pero él explica y aclara esto porque en algunos casos pueden ser, por ejemplo, un PV con 2 manos moviéndose. Puede ser una mascota en el caso de Duolingo. De hecho, el personaje de Duolingo es la mascota y no es una persona real. También puede ser una animación, un personaje animado, puede ser un avatar. O sea, el personaje puede ser muchas cosas y es muy importante definirlo. Lo segundo es el producto. ¿Qué quieres ofrecer o qué quieres dar con tu contenido? En este caso, Guille tiene una mentoría, que de hecho voy a explicarla más adelante acá. Pero él tiene una mentoría, pero él tiene un producto más definido, que es aportar valor, enseñar gratuitamente sobre creación de contenido. Luego tenemos la personalidad. Es muy importante que tú definas qué elementos van a constituir la personalidad de tu personaje. ¿Qué es la personalidad?
los pensamientos que tiene, la mentalidad que tiene, los valores que la conforman y sobre todo esta personalidad tiene que estar acompañada con una identidad visual. En este caso, la colorimetría, los elementos, el diseño de Guille Collado es muy característico de su personalidad, porque ambos se complementan. El humano complementa tanto lo que ve como lo que escucha. Porque imagínate, yo ser, por ejemplo, un entrenador personal y hablo de entrenamiento y lo hablo acostado en la cama. No tiene coherencia. Tanto tu visual como lo que dices tienen que tener coherencia para que tu personalidad tenga personalidad. Y la personalidad de Guille es muy marcada. Luego de la personalidad tenemos el posicionamiento. ¿Tú cómo quieres posicionarte en redes sociales? Hay tres formas para que tú puedas posicionarte en redes de las que ya te mencioné, que son aportando valor, o sea, educando, está inspirando, o sea, haciendo que las otras personas quieran lograr las cosas que tú estás logrando o más allá, y lo tercero, entreteniendo. Tal vez quieras simplemente entretener, hacer contenido para muchas personas, entretenido, gracioso, lo que sea. Y por último, el tercer pilar de Guille es el Value Canvas. El Value Canvas es básicamente un documento con 7 preguntas, las cuales al responderlas te va a permitir a ti destacar del resto de marcas que pueden estar haciendo lo mismo que tú. ¿Qué dice el Value Canvas? Con el Value Canvas vamos a responder 3 cosas: audiencia, competencia y propuesta. Para el Value Canvas tienes que entender tu audiencia, las personas a las que te diriges. Entonces tienes que hacerte 2 preguntas. ¿Quién es tu audiencia? Y ojo, la audiencia no necesariamente es el cliente ideal. La audiencia es el conjunto de personas que tienen un interés en común. Volviendo al caso del entrenador personal, tu audiencia ideal sería cualquier persona que le interese el ejercicio. Ahora bien, si tú, por ejemplo, eres un entrenador personal enfocado en personas entre 30 y 40 años a ayudarle a su movilidad para entrar a la vejez, tu público objetivo y tu cliente ideal no va a ser, por ejemplo, un niño de 18 años. Si tu público son adultos de entre 30 y 40 años, la audiencia total son niños, adultos, ancianos, toda clase de personas que quieren ejercicio. Pero tu cliente ideal son adultos de entre 30 y 40 años. Nunca vayas a confundir tu audiencia ideal con tu cliente ideal. La audiencia ideal de Guille en este caso son personas que quieren crear contenido, pero crear contenido hay muchos tipos. ¿Quieres crear contenido para marca personal? ¿Quieres para empresa? ¿Quieres para ser influencer? ¿Quieres para promocionar un producto, un servicio? O sea, hay muchas clases de creadores de contenido, pero toda esa audiencia comparte un interés en común, que es crecer en redes. Y por eso Guille le fue tan bien ese aspecto, porque él definió muy bien a su audiencia, que fueron creadores de contenido. Y lo segundo, ¿qué problema tiene tu audiencia? Ya que defines el interés general de la audiencia, ahora hay que determinar el enemigo en común de toda la audiencia. Algún concepto, algún problema que a todo mundo o la gran mayoría le esté pasando. En este caso, la audiencia de Guille es gente que quiere crear contenido y el problema de la audiencia es que no sabe cómo crear contenido. Y es donde entra a resolver. Luego sí hay que definir tu competencia. Para definir tu competencia hay que saber primero quién está solucionando ese problema a tu audiencia. ¿Qué personas ya están en este momento en tu nicho resolviendo problemas a esas personas? Tienes que analizarlo para ver qué hace, para ver qué le funciona a él y tú puedes replicarlo, pero sobre todo encontrar las falencias de la otra persona y tú aprovechar esos espacios para poder destacar. Y lo otro, cómo está resolviendo ese problema a tu audiencia, tu competencia. O sea, qué personas están cambiando vidas o están cambiando modelos, mentes, lo que sea, y que tú también quieres hacerlo, pero crees que a ellos les falta algo que tú no tienes. En ese punto tú tienes que encontrar ese espacio en el mercado en el que las personas de allá afuera de tu competencia no estén resolviendo aún y tú entras para resolver ese problema en concreto. Volviendo al tema de entrenadores personales, hay muchos entrenadores que explican hacer rutinas de entrenamiento, bajar de peso, ganar músculo, como que todo el mundo está haciendo eso. Si tú fueras un entrenador personal que recién quiere crear contenido en redes, te tienes que preguntar, ¿quién está solucionando este problema a tu audiencia? Listo, ya defines. Ponle que 20 referentes de tu nicho. Ahora bien, ¿cómo lo están resolviendo? ¿Lo están haciendo a través de tips, de tutoriales, de mentorías, de guías gratuitas? ¿Cómo lo están resolviendo? Y una vez que tú identifiques esas formas de resolverlo, tú vas a plantear un modelo nuevo, una nueva forma de resolver ese problema, ya sea que sea más efectiva, que se logre en menos tiempo el cambio, que sea tal vez más barato, más asequible,
o que tenga mejores resultados para tu audiencia. Hay muchas formas de destacar, pero tienes que tenerlo en cuenta. Y por último, hay que definir tu propuesta. Ya que usted conoce su audiencia, conoce la competencia que usted tiene, ahora hay que definir lo que usted va a hacer por su público. Primero, ¿cómo vas a solucionar tú el problema de tu audiencia? ¿Usted qué va a hacer para resolver el problema de la gente y que no sea igual al del resto de entrenadores allá afuera, que es el caso del entrenador? Lo otro, ¿cuál va a ser tu factor diferenciador que va a hacer que tu audiencia te elija a ti frente a tu competencia? Lo que ya te venía diciendo, tienes que encontrar un hueco en el mercado donde nadie más o pocas personas estén actuando en ese problema y tú entrar a solucionarlo. Y lo último, ¿a través de qué posicionamiento vas a aportar valor? ¿Tú quieres entretener, quieres educar o quieres inspirar? Es importante tenerlo en cuenta porque son tres tipos de contenido totalmente diferentes. Y tienes que ser constante con el contenido que elijas porque si no tu audiencia se va a confundir. No vas a ver si tú vendes algo, si no vendes algo, si tú solamente eres un influencer, tienes servicios o qué. No puedes confundir a la gente, tienes que definir muy bien a través de qué posicionamiento vas a aportar valor y quedarte con él y escalarlo hasta donde puedas. Y ya una vez que te expliqué todo esto, ahora sí vamos a hablar de ¿cuál es las 4 P's de Guille Collado? Que en este caso vamos a hablar de su audiencia y nivel de conciencia. Y yo creo que aquí está la clave de por qué Guille se hizo tan viral en tan poco tiempo. Hablemos de lo básico. El personaje es Guille Collado, es un experto en marketing y es un empleado de TikTok. Aquí hay coherencia, aquí hay autoridad, una autoridad irrefutable básicamente, y aquí hay resultados porque él ya demostró resultados en otras personas. Por el momento, un personaje súper fuerte, súper sólido. Luego, la personalidad. Guille Collado habla calmado, relajado, es dinámico y dramático, en el sentido de que muchas personas en redes tienden a hablar como muy rápido, como que quieren hacer mil cosas, explotar esto, lo otro. Guille vino a decirte, oye, cálmate, te voy a explicar cómo crecer en redes, pero relajado, y él te explica relajado, él nunca se aceleró en sus videos. Sin embargo, él es muy dinámico y muy dramático. Dinámico porque sus videos siempre están en cambios de tomas, transiciones limpias, elementos que acompañan la narrativa, y dramático en el sentido de que él se apoya mucho de la música, de los efectos visuales, de las pausas antes de decir algo importante. Por ejemplo, esta pausa, él utiliza mucho eso. Hay que ver lo dramático, no como el dramático de algo malo, sino dramático como un recurso narrativo para tú darle más énfasis a ciertas cosas que quieras decir. Eso por un palo. La personalidad está muy bien definida y sobre todo es muy diferente a la personalidad de muchos creadores allá afuera. Luego tenemos el producto. Como te mencioné anteriormente, Guille en este momento tiene una formación, pero cuando empezó no tenía formación. El producto de él era un contenido gratuito de nivel de conciencia 1. Porque Guille en sus videos no habla de conceptos técnicos ni súper avanzados. Nosotros cuando estamos más metidos en el mundo del marketing, vemos que Guille habla más que todo del iceberg, de la punta del iceberg, perdón. Como de lo esencial para crear contenido bueno, pero aún falta mucho por aprender tanto en monetización, embudo de clientes, adquisición de clientes, negocios, o sea, falta mucho por montar. Pero Guille hizo un contenido educativo para personas de nivel de conciencia 1, gente que inicialmente quiere aprender a ser virales, a llegar a más personas. Por eso es que tanta gente lo consume y lo sigue, porque es un nivel de conciencia que cualquiera puede entender. Y ya por último, que es su pilar fuerte, es el posicionamiento. Es un experto en redes, se apalanca de su experiencia laboral y de sus resultados para dar viabilidad de lo que está diciendo, y encima todos sus videos se volvieron virales. Entonces, ¿quién no le va a creer a una persona que hable de viralidad y que encima ha hecho videos virales? Entonces, básicamente, cuando se tiene esos 4 pilares tan sólidos y tan bien ejecutados, es que se crea una marca exitosa, una marca personal exitosa como la que hizo Guille Collado. Así que después de ver este video, espero que algo se te haya quedado de aquí. Tal vez hayan muchas cosas que tú no te planteas en tu negocio o en tu marca personal y que deberías empezar a plantearlas desde ahora. Ojalá que lo que ya te he comentado, el ejemplo de Guille, que es un ejemplo a seguir, es un crack total, lo apliques para tu propio negocio, porque si a él le funcionó y a mí me está funcionando, a ti ¿por qué no te va a funcionar? Te recomiendo que vayas probando, vayas haciendo ajustes y sobre todo te vayas en este modelo que es el que te expliqué acá. Y sin más que decir, si tienes interés de aprender otros temas relacionados al marketing, como por ejemplo la diferencia entre nicho y viralidad, o cómo crear un sistema para crear contenido de toda la semana en solo un día de trabajo, te recomiendo que te metas a mi canal o te metas a ver este video de acá y vayas y aprendas mucho más. Y sin más que decir, nos vemos.